Familias que discipulan a sus generaciones. Capítulo 1. Entendiendo la salvación. Regenerados. Por gracia fuimos regenerados. Para definir y tener claro intencionalmente qué vamos a discipular, necesitamos comenzar por el principio. Generalmente en las familias cristianas, al hablar de salvación solemos pensar en términos de cielo o infierno. Pero como veremos, ser salvos implica muchísimo más que eso. Por gracia fuimos salvos y uno de los aspectos básicos de la salvación es la regeneración, en la cual nos enfocaremos en estos primeros capítulos. Como veremos, toda la historia de Dios en la tierra comienza en las casas. En el origen, todo comienza con un matrimonio y una familia. Luego, avanzando la historia, vemos familias y generaciones llevando adelante el propósito eterno de Dios. Así llegamos al cumplimiento del tiempo en el que el Hijo Eterno se encarnaría en un judío humano. Jesús vivió y fue criado en una casa. Una de las principales diferencias entre el primer y el postrer Adán, que es Cristo, es que el primer Adán fue creado hombre y el postrer Adán nació niño y tuvo que ser formado en su casa por la autoridad delegada en sus padres. Otra gran diferencia es que el primer Adán no tuvo casa y el postrer Adán sí tuvo casa. Las casas son para vivir y modelar a Cristo y que al verlo en nosotros todos quieran a Cristo. Nuestros hijos y nietos primeramente. La vida funciona en las casas. De hecho, Jesús vivió en 3 casas. La primera casa es en Belén, donde vemos a la madre ocupando un lugar preponderante en su formación como niño, nutriéndolo integralmente, desarrollando su identidad. Como todos los niños pequeños, dependen mucho de la madre en sus primeros días y meses. Dice Mateo 2, 1 y 2 y el versículo 11. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El verso 11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La segunda casa es Nazaret, donde la figura es el padre. El niño va creciendo y Dios levanta un padre que cuida el brote. Es la etapa de crianza y necesidad de orden y límites. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15 dice: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Lucas 4, verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús aprende carpintería 18 años con el Padre. Hay rutina durante 18 años, sinagoga todos los sábados, trabajo todos los días. Estudiar de memoria la Torá, todo es rutina. La ausencia de los padres es un gran flagelo. La identidad y firmeza, el equilibrio emocional, tiene que ver con la presencia de los padres. Nada tiene que sustituir ni puede sustituir a los padres. Hay que cuidar el vástago, no se puede perder. El padre debe velar y proteger. En esta etapa que dura muchos años parece que no pasa nada, pero algo está pasando. Ahora solo es el hijo del carpintero, pero se está formando el Salvador. Todavía no se ha manifestado, pero debe ser honrado y formado. Es el lugar donde pueden haber confrontaciones, donde el hijo puede enojarse por los no, pero es el proceso necesario. La tercera casa es Capernaum, que es ciudad de Nahum, que significa lleno de consolación. Mateo 4, del 13 al 16 dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Capernaum era un lugar de tinieblas que encubre engaño y muerte. Llega Jesús, alguien procesado en casas, y manifiesta luz y consolación. Cuando hay una generación en tinieblas, entonces se manifiesta una generación de luz. Esa gran responsabilidad tenemos en nuestras manos cada día, formarlos para ser luz. A Jesús le llevó 30 años esta formación en las casas. Capernaum es el lugar donde el Hijo vence a las tinieblas. Pero eso lleva tiempo, y es tiempo porque es formar a Cristo y es una gran responsabilidad. Si cuidamos y formamos a nuestros hijos, Cristo será manifestado en y a través de ellos. Es en las casas donde los hijos son formados. Por esto es trascendente entender regeneración. Al hablar de regeneración, es importante establecer algunas consideraciones que nos permitirán acceder a una comprensión clara, amplia y profunda de su real significado. Comprender desde una visión general de las Escrituras el origen de la regeneración, la base de la regeneración y la finalidad de la regeneración, nos llevará a un entendimiento maduro de todo lo que ello implica, no solo para cada uno de nosotros, sino además en función del propósito eterno de Dios. Cuando pensamos en el origen de la regeneración, generalmente lo vemos desde nuestra visión lineal de las cosas ligadas al tiempo cronos en el que nos movemos. Pero desde la perspectiva de Dios esto es muy diferente. Al tratar de definir cómo fuimos regenerados, cada uno de nosotros lo relacionamos con el día en que rendimos nuestra vida a Cristo y decimos que fuimos salvos. Pero la realidad de Dios nos enseña que esa salvación y esa regeneración no tienen su origen en nuestra decisión, sino que ya se habían consumado en la eternidad, en el propósito eterno de Dios en Cristo, y lo que nosotros experimentamos es la aplicación práctica en nuestra realidad de esa obra ya consumada. Una vez que hemos entendido la obra consumada de Dios en la eternidad, entonces nos toca a nosotros definir cuánto de eso que Dios ya hizo queremos que sea una realidad en nuestra vida. No se trata de cómo vivimos lo que estamos aprendiendo, sino de cómo fuimos bautizados en esa obra consumada. Se trata de cómo fuimos puestos en esa obra consumada, que es la verdadera palabra para bautismo. La palabra bautismo significa sumergir, pero también poner en medio. Por esta razón, el Evangelio es mucho más que una enseñanza, es una impartición de vida de la cual participamos todos los regenerados. Y esa es nuestra responsabilidad en las casas, impartir la vida de Cristo. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En cuanto a la base de la regeneración, al entender su origen, podemos comprender con mucha más facilidad que nada tiene que ver nuestros méritos personales y que la única manera en que el hombre puede ser partícipe de la nueva naturaleza impartida por el Espíritu es mediante la asombrosa gracia de Dios. Ahora bien, aunque doctrinalmente todos coincidimos con esto, debemos ser cuidadosos a la hora de ponerlo en práctica, ya que la religiosidad se ha encargado de instalar en la mente de muchos creyentes el concepto de merecimiento por el cual accedemos a las bendiciones de Dios. La gracia ha sido, es y será siempre el fundamento de toda la obra de salvación y en particular de esta regeneración de la que estamos hablando. Y en esto no hay punto medio, o es por gracia o es por merecimiento, es decir, por obras. El apóstol Pablo lo manifiesta claramente escribiendo a la iglesia en Roma. Romanos 11, 5 y 6 dice: lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Por último,
Es importante entender la finalidad de la regeneración y también en este asunto debemos despojarnos de todo concepto individualista y personalista para entender de manera más clara para qué, el para qué de la regeneración. Aquí entramos al tema de la economía de Dios. Ya que la regeneración es parte vital de esa economía, ¿cuál es la meta de la economía de Dios? La meta de la economía de Dios es que Él obtenga su expresión corporativa. Vamos a profundizar esto en los capítulos finales. Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza a fin de poder impartirse en él y ser su vida, con el propósito de que el hombre fuera uno con él, lo expresara y lo representara en la tierra. Esto lo vemos en Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dios creó al hombre como su foto, como su imagen. Su propósito eterno es darse a conocer a través del Hijo, por quien y para quien fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:15-16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dios es espíritu, así que crea al ser humano espiritual para poder poner eternidad en Él y comunicarse con Él en su espíritu. En Eclesiastés leemos claramente que Dios puso eternidad en el corazón humano. Esto lo vemos en Eclesiastés 3:11. Dios crea un cuerpo usando como materia prima la tierra. Luego sopla aliento de vida, espíritu, en su nariz, y es en este acto que surge el alma humana. El alma es la mente, la voluntad y las emociones, que tiene la finalidad de intermediar entre el espíritu y el cuerpo. El alma es la que tiene por diseño la capacidad del hombre de expresar a Dios. En este diseño perfecto, el espíritu del hombre es el receptor de la vida de Dios. El alma humana, mente, voluntad y emociones estaría bajo el gobierno del espíritu funcionando de manera estable y en estado de propósito y completud, sin ninguna necesidad. El diseño del alma no fue el gobierno, como sí lo es para el espíritu humano. El diseño del alma es expresar. El cuerpo así, en este diseño, funcionaría sanamente. Era un diseño perfecto. Para entenderlo más claro, el espíritu era el amo, el alma el mayordomo y el cuerpo el criado. El amo da la orden, el mayordomo la administra y el criado la ejecuta. El primer matrimonio fue puesto en el ámbito de Edén sin ninguna necesidad y con Cristo como centro representado en el árbol de la vida. Siendo seres completos, todo funcionaba de manera perfecta, representando y expresando a Dios como era el plan eterno. Dios nos creó para su propósito eterno, que seamos sus representantes y su expresión en la tierra. Fuimos diseñados para expresar nuestro origen, que es Cristo. Salimos de Él, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Nos dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36. Dios, sin embargo, le advirtió en el Edén al ser humano. Génesis 2, 16 y 17 dice: Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El hombre sabe desde el inicio que la comida es determinante en su vida. Por eso aún hoy debemos revisar como matrimonio y familias qué comemos en todos los ámbitos de nuestra vida. En el Evangelio de Juan vemos que Jesús recordó esto dejando claro que Él es el verdadero pan que bajó del cielo y que debemos comer de Él. El apóstol Pablo le recuerda a los corintios en la primera carta que aunque somos muchos, somos uno porque comemos del mismo pan. Pueden ver 1 Corintios capítulo 10. Así que como bien sabemos por las Escrituras, el primer matrimonio comió del árbol equivocado y como Dios lo había dicho, murieron espiritualmente. De esta manera perdieron lo más importante a lo que tenían acceso, la vida de Dios en Cristo, simbolizada en el árbol de la vida. Dejaron
de ser lo que habían sido diseñados para ser, administradores de vida y colaboradores del propósito eterno. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque el orden de espíritu, alma y cuerpo se ha perdido y ahora el mayordomo, que es el alma, actúa como amo. Y esto afectó catastróficamente la vida de todo ser humano porque ese no fue el diseño original. Lo que sucedió fue catastrófico, fue cósmico y necesitamos entenderlo. Por la comida, el primer matrimonio se independiza de Dios, ya que mueren como habían sido prevenidos que sucedería y en esta condición ya no pueden vincularse con Dios, que es espíritu. Así, son expulsados y quedan fuera del ámbito de Edén, fuera del propósito, sin acceso a la vida. El alma humana pasa así a tomar gobierno del hombre, configurada ahora sin propósito y desde la necesidad y la escasez. El alma humana empieza a funcionar fuera de diseño. Ahora están fuera, destituidos de la gloria de Dios y experimentan la inestabilidad y la escasez por primera vez. Ahora están por su cuenta, fuera de diseño. Todo se les volvió en contra. Tienen que salir a resolver la alimentación, refugio y subsistencia y así experimentan y empiezan a valorar todo por la escasez por primera vez. Lo vemos aún hoy en la realidad social. A lo que es escaso se le da más valor. Desde la experiencia de la muerte, todo ser humano pasó a ser un zombi. Uso esta figura conocida por todos para que entendamos gráficamente esto. Son seres muertos, inestables, desastrosos, zaparrastrosos, sin rumbo e insaciables. Lo podemos ver claro hoy con el consumismo. El ser humano sigue buscando lo determinante, comer. Sin acceso a una vacuna para volver a vivir, por más esfuerzo, ayuda e información a la que se tenga acceso. Dios mismo da evidencia de la magnitud de esta catástrofe en las Escrituras. Génesis 5, 1 al 3 dice: El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Fue tan catastrófico para el ser humano haberse independizado de Dios, que comenzaron a multiplicar en las generaciones su propia imagen y semejanza. Perdieron el privilegio de la posición de colaboradores de Dios en su propósito eterno. Esta fue la experiencia de la primera familia, y en Adán todos pecamos, todos nos movimos, nos salimos del diseño original. Romanos 3:23 al 24 dice: Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. En el capítulo 5 de Romanos, Pablo también nos dice: Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Como vemos claramente en las Escrituras, el diagnóstico de Dios acerca de nuestros problemas humanos es la muerte. Para Dios, el ser humano está muerto. Nosotros podemos hacer una lista larga de lo que consideramos problemas humanos, como las adicciones, la violencia, el adulterio, la falta de valores, etcétera, etcétera. La lista puede ser larga, pero para Dios el problema es uno, es muerte. Y eso es lo que la cruz vino a solucionar. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, versículos 11 y 12. La solución que nos fue dada es vida y es eterna e incorruptible. Por lo tanto, se entiende y vive con criterios eternos y no temporales. Se vive en el espíritu y no en el alma. La cruz es la vacuna para dejar de ser zombi y volver a vivir en el espíritu. Nuestro espíritu es regenerado.
en el nuevo nacimiento, vuelto a cómo se generó en el comienzo. Ahora en nuestro espíritu somos hechos participantes de la naturaleza divina. Así nuestra alma vuelve a la posición del diseño original de estar bajo gobierno del Espíritu, experimentando y sintiendo la obra de la regeneración de manera cotidiana. Y nuestro cuerpo manifestará los resultados de este proceso. Antes, en Adán, estábamos muertos, destituidos de la gloria de Dios, experimentando necesidad y escasez. Ahora en Cristo estamos vivos, vueltos al original y completos. Como lo vimos en Romanos 11, o podemos verlo en Juan 1, en el inicio estábamos en Cristo. Salimos de Él, estábamos en la gloria, en el Edén, y al morir quedamos fuera, con el alma gobernando, experimentando muerte, necesidad y escasez. Todo ser humano busca incansablemente volver a Dios y no puede en sus propias fuerzas. Eso es lo que hicieron en el inicio del primer matrimonio al cubrirse con hojas. Eso es religión, es cubrirse con algo que no es Cristo. Nunca lo humano dará la altura. Todo ser humano vaga sin rumbo y busca incansablemente satisfacer sus necesidades y valorando las cosas por su escasez y sin lograr jamás saciarse. Es la obra de la cruz en el nuevo nacimiento, en la regeneración, la que nos devuelve a la gloria. Al pasar por la cruz, somos vueltos al lugar de donde salimos y ahora estamos completos y en la posición de colaboradores de Dios en su propósito eterno, de ser sus representantes, su expresión en la tierra. Colosenses 2, 9 y 10 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Qué importante es que como familia entendamos que en el origen todo comenzó con una familia. Hoy por la obra de la cruz tenemos acceso nuevamente a las intenciones del origen y descubrir, entender y experimentar esto es lo único que traerá plenitud a nuestras familias. El plan en la historia. En Abraham vemos cómo todo puede comenzar en una familia a través de su hijo Isaac. En Génesis 32 encontramos que Dios tomó para sí un hombre, Jacob, hijo de Isaac, quien después de haber sido disciplinado, procesado y transformado por el Señor, llegó a ser el Israel de Dios. Lo que empieza en un padre, Abraham, termina en una nación. Al final de Éxodo, Dios tenía a los descendientes de Jacob como la nación de Israel, y el tabernáculo fue levantado como la morada movible de Dios en la tierra para expresar su gloria. En la época de David y Salomón, el templo fue edificado como la morada permanente y extendida de Dios en la tierra para expresar plenamente su gloria. Más tarde encontramos que el templo fue destruido debido a la caída de los israelitas, pero al final del Antiguo Testamento vemos que el templo fue reedificado y continuó siendo la morada de Dios en la tierra para expresar su gloria. Esta situación duró hasta el comienzo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que el Cristo eterno vino como hombre para ser el tabernáculo de Dios a fin de que Él pudiera morar en la tierra y expresarse a sí mismo. El Cristo eterno vivió una vida humana en Nazaret por 33 años y medio. Luego pasó por la muerte de cruz y la resurrección para llegar a ser el Espíritu vivificante, como lo podemos leer en 1 Corintios 15, 45 al 49, y entrar en la vida de los creyentes. Este tabernáculo ahora se transformó en la iglesia, el cuerpo de Cristo, la cual es la morada de Dios en la tierra, la plena expresión de Dios. Cristo pasó a ser la sustancia de todo lo que en el Antiguo Testamento era tipo y sombra. Esto es lo que Dios desea y para esto mismo nos salvó. Dios nos regenera, nos transforma, nos hace seres espirituales con este objetivo, con esta finalidad. No somos salvos, regenerados, transformados o espirituales para nuestro provecho personal, sino para ser librados de nuestra vida natural adámica y de nuestro yo almático gobernando, a fin de que seamos edificados con todos los santos y seamos la morada de Dios. La única manera en que podemos ser morada de Dios por su Espíritu y que Dios pueda ser expresado a través de nuestras vidas es que seamos regenerados.
es mediante un cambio de naturaleza. Segunda Pedro 1, versículo 2 al 4 dice, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. La nueva naturaleza en Cristo no nos fue dada para que podamos vencer el pecado solamente, sino para poder expresar la vida de Dios, la plenitud de Dios cada día. La regeneración nos capacita para que podamos administrar y dispensar a otros la economía divina. El discipulado de nuestras generaciones comienza por entender el origen y por entender que la regeneración nos devuelve las intenciones del diseño original. Y eso es salvación. Es mucho más que una cuestión de cielo o infierno. Es ver la salvación y no mi salvación. Es ver a Cristo y todo lo que nos ha sido dado en Él. La salvación abarca todo en nosotros. Es un estado permanente de reposo en lo provisto en Cristo. La salvación es un disfrute. Juan 8, 31 y 32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Permanecer en sus palabras nos hace verdaderos discípulos. Conociendo la verdad, somos libres. Salvación es la completa destrucción de un hombre, un lugar, una semilla, una naturaleza, un pacto. Y ahora todo es hecho nuevo en Cristo. Ya se nos ha dado la salvación completa. Todo nos fue dado en Cristo, quien es el nuevo hombre, el lugar, la semilla, la nueva naturaleza, el nuevo pacto. Profundicemos en estas verdades cada día como familia y pidamos al Señor que nos las revele de manera más profunda a fin de edificar a las generaciones en esta obra de gracia maravillosa que permitirá que Dios sea manifestado mediante la Iglesia de una manera más nítida y contundente. Efesios 3 dice, por esta razón, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes los gentiles, sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. De este llegué a ser ministro conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender junto con todos los santos
cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Efesios 3.